¿Quieres ser feliz? Acepta y fluye. Fíjense que hace muchos años vi una película que se me quedó grabada en el alma. De esas películas que al salir de la sala la traes, piense y piense, pero a lo largo de los años me acuerdo tan seguido de ella. Esta película esta película se llama Memorias de Antonia. Esta película ganó el Oscar en 1969 a la mejor película extranjera. Y comienza con la escena de una mujer canosa, arrugadita, que está en su cama y con una mirada tan serena y plena dice, hoy voy a morir. Y con esa aceptación de lo que es, la cámara corta y nos lleva a narrarnos su vida entera. Una mujer de campo sin preparación alguna, que trabajaba de sol a sol, de esas fuertes, recias, enteras, ¿no? Pero a lo largo de la película vas viendo cómo situación tras situación significa un reto, un obstáculo, pero no solamente en sus relaciones personales, sino con sus hijos, con sus parejas, con la situación económica. Y la manera en que Antonia enfrenta la vida, me acuerdo que cuando salí me quedé como ese niño que ve películas de superhéroes y que dice yo quiero ser como ella. Es que esa es la sensación que te deja esta película. Está la felicidad de esta mujer que fue feliz e hizo felices a los demás a través de aceptar cada reto que la vida le dio, aceptar lo que es, así es, nunca quiso cambiar a sus hijos, nunca quiso cambiar la situación, simplemente aceptaba y fluía, pero de una manera que ojalá si la pueden buscar en YouTube, véanla, porque de veras es un ejemplo de cómo hay que hacer, si queremos ser felices y morir en el día que nos vamos a morir con esa serenidad y con esa tranquilidad de haber sido feliz y haber hecho felices a los demás, la clave está no juzgar, no criticar, no querer cambiar el mundo, no querer que el mundo se llene de alfombras, sino más bien ponernos unos zapatos cómodos nosotros, que significaría la actitud que tomaremos ante la vida, y de verdad fluir con lo que es, pero no de una manera conformista, pasiva, no, de una manera activa, valiente, consciente de lo que ella vivió, lo que estaba viviendo. Y me encanta que termina la película en una escena donde está toda la familia, con la cual tuvo 200 conflictos, y está toda la familia en un mantel muy italiano de cuadros rojo y blanco, todos comiendo, brindando, felices, ella llena de familia y abrazada por todos. Entonces, de verdad, esa película me dejó esa lección de por vida, esa lección de que si queremos trascender y ser felices, de veras que la fórmula es el amor, la aceptación, el no juzgar y vivir y aceptar eso que es las personas, no querer cambiarlas, no querer cambiar las situaciones, no querer cambiar el mundo, sino aceptar cuando no está en nuestras manos hacerlo, lo que es y fluir. Ojalá que la puedan ver y verán las lecciones profundas que les puede dejar esta película. ¿Okay? Gracias por acompañarme esta semana. Hoy me adelanto porque mañana no puedo, pero bueno, los leo. Bye.